Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por el libro de Apocalipsis, y llegamos al capítulo 12 y a la séptima trompeta. Y no solo avanzamos y cubrimos bastante territorio en nuestro programa anterior, hasta llegar a la puerta de la eternidad, de una manera breve, sino que hubo muchos detalles que habían sido omitidos. Así es que ahora se nos presentan estas 7 personas o personajes, y quisiéramos presentarle estos personajes a usted hoy y también en nuestro próximo programa. Y después de esto seguiremos hablando de las 7 copas de la ira. Estas son las peores de todos los juicios. Luego tenemos la caída de Babilonia religiosa y comercial. Vamos pues a tomar estas 7 personalidades, estos 7 personajes. Y en el programa anterior presentamos la primera y la identificamos. Los primeros 2 versículos de este capítulo 12 de Apocalipsis dicen: Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. Ahora identificamos a esta mujer como Israel en nuestro programa anterior. La hemos identificado como Israel, y solo mencionamos la primera cosa, es decir, las cosas que son identificadas con esta mujer, que también son identificadas con Israel. Desde el mismo principio teníamos a Jacob y Raquel, y luego a sus 12 hijos. Y cuando José tuvo un sueño, él en ese sueño había visto al sol y a la luna y a 11 estrellas, y él era la 12ª estrella. Y Jacob interpretó que esto significaba: ¿debemos tu madre y yo y tus hermanos postrarnos y adorarte? Y ellos hicieron esto más adelante. La madre, por supuesto, no lo hizo, pero por cierto que todo esto es representante de la nación de Israel. Como indicamos en nuestro programa anterior, la mujer es la señal en el cielo, pero su carrera y su misión se desarrollan aquí en la tierra. Presentamos esto claramente. Ella no es una pequeña mujer. Su carrera corresponde a aquella de Israel. Y fue Israel la que dio a luz, por así decirlo, a Cristo, quien es el niño que nace. Ahora quisiéramos que usted preste atención a algunas escrituras que mencionaremos y a las cuales prestamos bastante atención, especialmente durante la Navidad. En esa época hablamos del capítulo 9, versículo 6 de Isaías, así como también de otros versículos que están relacionados con el nacimiento de Cristo. Y esto en realidad confirma el nacimiento de Cristo, pero eso no nos concierne a nosotros, porque concierne a la nación de Israel. Allá en Isaías, capítulo 9, versículo 6 dice: Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ahora, ¿quién es este nos que se menciona al decir un niño nos es nacido? Sabemos que gramaticalmente esto está mal dicho. Pero eso es lo que queremos decir. ¿A quién se está haciendo referencia aquí? ¿A quién está refiriéndose aquí cuando dice, porque un niño nos es nacido? ¿A la iglesia? No, amigo oyente, es a la nación de Israel. Es muy obvio que Isaías estaba hablando a la nación de Israel, y él está hablando a la nación de Israel no en cuanto a un Salvador, sino a un gobernante, a un rey, a alguien que vendría y gobernaría sobre ellos. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Es interesante esto. Un niño nos es nacido. Él era humanidad. Pero él era un hijo de la eternidad y él fue dado. Y aquí dice que será el principado sobre su hombro. No estamos hablando aquí de un Salvador, sino de alguien que viene a gobernar. Eso lo veremos en este libro. Luego dice Isaías: y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Esto es interesante. No habrá ninguna paz hasta cuando Él venga. Porque cuando los gobernantes de este mundo dicen paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Usted, por supuesto, se habrá enterado que cuando se desató la Primera Guerra Mundial, había diplomáticos reunidos en una gran conferencia de paz en Holanda. Y la mayoría de los delegados debieron eludir los disparos antes de llegar a sus propios hogares. Amigo oyente, cuando ellos hablaban de paz y tranquilidad, es perder el tiempo, porque el hombre está buscando obtener la paz desde un punto equivocado. Es el corazón humano que anda mal,
Y solo Jesucristo puede traer paz. Él es el príncipe de paz. Ahora aquí Él está hablándole a Israel. Porque un niño nos es nacido. Y esa es la figura que Juan toma y desarrolla. El escritor a los Hebreos dijo allá en el capítulo 7 de esa epístola, versículo 14, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y luego el apóstol Pablo dice en su epístola a los Romanos, capítulo 9, versículo 5, de quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Él está hablando en cuanto a Israel, porque él comenzó haciendo la pregunta, ¿quiénes son los israelitas? Y ellos son de los cuales, según la carne, vino Cristo. La mujer junto al pozo estaba preguntando, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Y luego en Miqueas capítulo 5 y versículo 2 leemos, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Podemos darnos cuenta que él iba a nacer en Belén, cuando él saliera de la eternidad. Por tanto, el versículo 3 de este mismo capítulo 5 de Miqueas dice, pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Y una situación como esta está asociada con Israel, porque allá en Isaías, capítulo 66, versículos 7 y 8 leemos, antes que estuviese de parto, dio a luz, antes que le viniesen dolores, dio a luz hijo. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto a Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Pero tenía que ser el nacimiento de aquel hijo. Así es que identificamos a la mujer con la nación de Israel, y no es ninguna mujer que haya vivido jamás, incluyendo a la Virgen María. Es la nación de Israel. Y por cierto que no es la iglesia de todos los tiempos, porque si nosotros sencillamente mantenemos nuestro rumbo aquí y no perdemos la cabeza, vemos que estamos en el período de la gran tribulación y la iglesia ya había partido al cielo. Así es que esta mujer no es la iglesia de todos los tiempos. Ahora, ella es atormentada. Por cierto que esta nación ha sufrido un antisemitismo satánico desde aquel día hasta el presente. Aún antes de aquel día, porque Satanás sabía que vendría de esta nación. Ahora aquí se nos presenta otro personaje, y este personaje no es nada deleitable, por cierto. Este es un dragón escarlata, y no es un personaje de tira cómica. No hay nada que dé motivo de risa en cuanto a él. En realidad, esto es algo muy solemne y muy serio. Y el versículo 3 de este capítulo 12 de Apocalipsis comienza diciendo, también apareció otra señal en el cielo. Ahora notemos estas señales que se nos dan, y usted recuerda, amigo oyente, que dijimos que Juan aclararía esto al avanzar en este libro. Él está presentándonos aquí un símbolo, y lo aclarará de alguna manera para usted y para mí, de que esto es lo que es. El versículo 3 entonces de este capítulo 12 de Apocalipsis dice, también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. De paso, digamos que estas son coronas reales. Ahora el versículo 4 continúa diciendo, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Esta es la señal que se nos presenta del dragón escarlata, y el dragón escarlata es Satanás. Ahora, ¿cómo sabemos esto? Bueno, es fácil, ya que se identifica para nosotros en el versículo 9, donde dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Así es que podemos identificar a este personaje sin necesidad de especulación. En esta segunda señal, el verdadero carácter de Satanás se revela. Él es presentado sin nada que lo oculte. Él es grande aquí, ya que se nos dice que él es un gran dragón escarlata. Y él es grande también a causa de su gran poder. Él tiene control sobre las naciones del mundo y se las ofreció al Señor Jesucristo si él le adoraba, porque esto es lo que Satanás finalmente desea. Él quiere que le adoren. Y él le ofreció a Cristo los reinos de este mundo.
Él dijo, son míos, y lo son. Él los controla en el presente, ya hemos visto eso. En aquel día era Roma, pero Él está controlando aquí a toda nación. Ahora aquí se nos dice que su color es escarlata. Y Juan en el capítulo 8, versículo 44 de su Evangelio, nos dice que Él ha sido homicida desde el principio. No tiene cuidado por la vida humana. Y nos preguntamos, ¿por qué tanto se vuelven hacia Él? ¿Por qué es que el alcohol termina dándole muerte a usted? Es el peor asesino que existe en el presente. Es porque Satanás está detrás de esto, amigo oyente. Él no tiene respeto, no tiene interés por la vida humana. Y aquí a él se le llama el dragón. ¿Por qué? A causa de la perversidad de su carácter. Él fue creado como Lucifer, el sol de la mañana. Él es el compendio, la personificación del mal y la profundidad de la degradación, el más peligroso de todos los seres de la creación de Dios, su enemigo y el mío, si usted es un hijo de Dios. Ahora más adelante se nos presentará en el capítulo 13 a la bestia. La bestia del capítulo 13 es similar al dragón. ¿Por qué? Porque vamos a ver que el dragón es quien trae la bestia. Y veremos eso cuando nos toque estudiar el capítulo 13 de Apocalipsis. Ahora aquí vemos que tiene 7 cabezas este dragón. Y creemos que esto sugiere la perfección de la sabiduría que caracteriza la creación de Satanás, quien era originalmente el querubín protector. Ezequiel capítulo 28, versículos 12 al 16, nos habla de su origen. Esto revela la idea errónea que el mundo tiene en cuanto a Satanás. Ellos piensan que él es feo, repugnante, pero amigo oyente, él fue creado perfecto en su belleza. Si usted le pudiera observar hoy, usted no vería en él esa criatura vil con la cual es representado para nosotros en el mundo. En una botella de agua que se vende para ciertos propósitos, se ha colocado una etiqueta de un ser que representa a Satanás. Tiene cuernos, tiene patas de caballo, tiene una cola ahorquillada. Y ese es el gran dios Pan que adoraban los griegos y que también era adorado por los romanos. Pero ese no es Satanás, aunque Satanás está detrás de esa adoración. Usted puede encontrar las ruinas del templo del gran dios Pan en la ciudad de Pérgamo. Pensamos que él era adorado por lo menos en una docena de ciudades, y no es extraño hoy que los hombres le sigan adorando, que cuando no quieren tener a Dios, por cierto, que le van a adorar a él. Pero él es inteligente, es sagaz, es astuto. Nosotros no le podemos hacer frente. Nosotros saldremos vencidos si tratamos de enfrentarnos a él basándonos en nuestra propia fuerza contra él. Él no es solo hermoso, sino que está lleno de sabiduría. Así es como se nos ha presentado. Ahora él tiene 10 cuernos aquí, y creemos que esto sugiere la división final del Imperio Romano que está dominado por Satanás, y el cual es su esfuerzo final para dominar y gobernar al mundo. Y las coronas sobre los cuernos, no sobre las cabezas, delegan el poder de Satanás. Estas coronas representan la autoridad real y su poder. Ahora, la tercera parte de las estrellas en el cielo le siguen. Esto habla de su rebelión. Daniel hace referencia a esto. Y el dragón aborrece al niño que esta mujer tiene. En Génesis capítulo 3, versículo 15 se nos dice, «Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar». Ahora tenemos una vista aquí del niño de esta mujer, en los versículos 5 y 6, donde se nos presenta al niño de esta mujer. Leamos los versículos 5 y 6 de este capítulo 12 de Apocalipsis. «Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Ya hemos visto parte de esto en el Salmo 2. Debemos decir que durante la parte más intensa del período de la gran tribulación, Israel será protegida por Dios, es decir, este remanente de Israel. Ahora quisiéramos decir lo siguiente. Hay personas que dicen dogmáticamente hoy que Israel irá a refugiarse a la ciudad enclavada en la peña de Petra. Allí es donde Israel será preservada porque ningún enemigo puede entrar a ese lugar. Pero el enemigo ahora puede llegar desde arriba y se lanza como una bomba. Y este es el último lugar donde nos gustaría estar cuando comiencen a caer bombas dentro de la ciudad enclavada en la roca llamada Petra. Hablando honradamente, amigo oyente,
Hay algunos que hacen declaraciones dogmáticas como esta, con una profecía clara como la que tenemos, y por cierto que están engañando a la gente. Si usted quiere decir eso, no importa que lo diga, pero nosotros no sabemos dónde será ese lugar. Personalmente opinamos que podría ser ese lugar, pero digamos que no lo sabemos. Eso no le hará ningún daño a nadie. Hay muchos predicadores hoy que decimos que no sabemos cuando no lo sabemos. El problema es que hay muchas personas que dicen o son dogmáticos en cuanto a algo. Por ejemplo, hay un libro que alguien escribió sobre el anticristo, y el escritor le tomó 125 páginas para decir lo que nosotros pudiéramos decir en solamente una frase. Este hombre escribió 125 páginas. Nosotros no sabemos quién es el anticristo, y él tampoco lo sabe. Es en realidad trágico hoy el ser dogmático en cuanto a algo que no ha sido revelado. No creemos nosotros que debemos decirlo dogmáticamente. Si usted quiere decir algo, entonces diga que es algo según su juicio, según su propia opinión, o que cree que así será, pero que no tiene ninguna escritura para respaldarle, solamente que es escritura especulativa. Ahora creemos que este niño aquí es Cristo. Y ahora esto es muy evidente, ya que Él es identificado fácilmente. Esperamos que ninguno llegue a caer en el error de equiparar a este niño con la iglesia, y hay muchos que lo están haciendo hoy, dicho sea de paso. Él es el pastor que regirá a las naciones con vara de hierro, y esta es una referencia clara a Cristo. Eso lo citamos allá en el Salmo 2, versículo 9. También fue citado por la iglesia primitiva. Fue citado como refiriéndose al día que comenzó con la persecución de la iglesia, pero Él va a llegar finalmente al poder. Aquí se nos dice que el hijo de esta mujer fue arrebatado para Dios y para su trono. Esto nos habla de la ascensión de Cristo. Él ascendió al cielo. Hubo testigos que le vieron ascender hacia el cielo. Porque hoy tenemos, como dice el escritor a los Hebreos, capítulo 12, versículo 2, hoy tenemos puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Debemos recordar, amigo oyente, que este libro es la revelación del Cristo ascendido, y el libro de Apocalipsis descansa en el hecho de la ascensión. Cristo es aquel que abrió los sellos del libro que llevó a todo aquello que ha seguido desde entonces. Se nos dice aquí que ella dio a luz a un hijo varón. Y creemos que con eso se arregla este asunto de la identidad de la mujer. Israel es claramente aquella de la que provino Cristo. ¿Quiénes son los israelitas? Aquellos de los cuales vino Cristo según la carne, como dice el apóstol Pablo. Bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy y volveremos Dios mediante en nuestro próximo programa. Y como es nuestra costumbre, le sugerimos leer los próximos versículos de este capítulo 12 de este libro maravilloso. Es nuestra oración que el Señor le bendiga.